Bienvenidos a su programación en español del Canal 17. Les saluda, como es costumbre, aquí en Opiniones, Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de Argentina. Tenemos un invitado que acabamos de conocer, Alfredo Louco, periodista argentino de vasta experiencia, trabaja en varios medios porteños, se dice así, Alfredo, ¿no? Sí, los que son de Buenos Aires, sí. En varios medios porteños de gran importancia. Y Alfredo estuvo de visita aquí en Miami brevemente para recibir un premio del periodismo de opinión del Instituto Interamericano para la Democracia, cuyo uno de sus directores, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, es un invitado habitual de esta casa. Alfredo, ¿cómo fue ese premio? Cuéntanos. Bueno, primero un gusto, un honor estar en tu programa, Pedro. Para mí fue una emoción muy grande cuando me avisaron. Tengo un respeto realmente importante por el Instituto Interamericano por la Democracia. Es una institución que ha hecho, y perdóname que te interrumpa, un trabajo muy rico, muy intenso. Realmente Carlos Sánchez Berzaín ha dedicado a esa labor mucho de su tiempo y el trabajo ha sido de felicitar, de valorar positivamente. Efectivamente, yo entrevisté en Buenos Aires a Tomás Regalado, quien fue intendente aquí, alcalde de Miami. Fue alcalde de Miami. Por supuesto que lo conozco a Carlos, me emocionó ver a Armando Valladares con esa edad que estaba ahí entre los presentes, el ex candidato a presidente de Chile, Israel. Fue una noche muy especial y tengo, como le decía, un gran respeto porque son todos luchadores por la libertad, por la democracia y en contra de todo tipo de dictaduras y de terrorismo. Y es muy importante lo que hacemos, nuestro trabajo en distintos lugares de América Latina, sentir que eso tiene repercusión, que hay un respaldo. Y bueno, que me hayan distinguido a mí, solamente en toda la historia de los premios han distinguido 3 periodistas argentinos. Uno se llama Daniel Haddad, que es dueño de Infobae, uno de los medios más importantes. Para mí un medio fundamental en las redes. Fundamental en las redes. Y el otro Jorge Lanata, que a mi criterio ha sido el mejor periodista de mi generación, digamos. Ha fallecido, ahora se está por cumplir un año de su muerte. Sí, ¿no? una muerte muy lamentable porque era un periodista talentoso que comunicaba con extrema habilidad. Exactamente, así que bueno, que yo sea el tercer periodista galardonado es un orgullo muy grande y así lo dije anoche. A título personal y a nombre del Canal 17 también lo felicitamos por eso. Muchas gracias, muy amable, Pedro. Vamos a ir al meollo de nuestra entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo está Argentina en este momento después que el señor Milei asumió la presidencia? Mire, uno podría hacer lo bueno y los errores. En general, en líneas generales, es un gobierno que ha salido muy fortalecido después de las elecciones de medio tiempo, pese a que las encuestas ninguna lo había anticipado. Tuvo una elección sumamente importante porque ganó en la provincia de Buenos Aires, donde tiene el poder central el kirchnerismo, la gente que apoya a Cristina, que hoy está detenida. No solamente por eso, ganó en muchas provincias, ganó en el voto general en todo el país y consiguió una cantidad de diputados muy importantes cuando había arrancado. O sea, ahora está más fuerte que cuando ganó la presidencia. Mucho más fuerte porque ya el día de la elección, como una elección parlamentaria, creció en la cantidad de diputados, venía con una elección muy frágil de diputados, y una vez que ganó, suele ocurrir que el poder hace de imán. Y han pasado muchos diputados de otras fuerzas. Yo creo que el poder es como el dinero. Es como el dinero. Mientras más poder tienen, más se le pega. Y el dinero igual. Exactamente. Por eso nosotros los pobres seguimos siendo pobres. Así, si somos periodistas, somos pobres. Así siempre. Nosotros decimos medio en broma que periodismo, el periodista es la forma más divertida de ser pobre, pero es mejor que trabajar. Seguro que sí. Dar pico y pala, como decíamos en Cuba, es algo terrible. Terrible. Bueno, lo cierto es que otras fuerzas de derecha o de centro derecha, como el caso del partido de Mauricio Macri, del expresidente, diputados que se pasaron a La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, y después otra cosa que ocurrió fue que un bloque muy fuerte del peronismo / kirchnerismo se fracturó y algunos gobernadores se arman en un bloque aparte, lo que significa que el kirchnerismo, que era la primera minoría, cayó, y Javier Milei y su partido crecieron. Y hoy es la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo que le permite presidir las comisiones más importantes y además le ha dotado de un poder para sacar las leyes. Ahora va a llamar a sesiones extraordinarias,
van a tratar el presupuesto, que hace 2 años que no se trata, van a tratar, tal vez yo creo que es el corazón del posible crecimiento de la Argentina, que es una reforma laboral que saque de una vez por todas la estructura mafiosa, la estructura burocrática de los partidos de izquierda, del peronismo histórico en la Argentina. Así que yo creo que estamos en un momento muy importante, crucial para la Argentina, a punto de despegar, pero hay que esperar porque, bueno, el presidente Milei ha mostrado mucha habilidad para la economía, mucha habilidad para... Bueno, él es economista. Él es economista. Yo le diría que debe ser el primer economista que ha tenido la Argentina como presidente. Ha tenido mucho olfato para entender hacia dónde iba el viento del reclamo de la gente. Es un outsider, que no viene de la militancia política. Pero eso le ha traído algunas dificultades en una parte de su gobierno también. Ha sido muy agresivo por momentos con los periodistas, se ha enojado con los legisladores. Pero ha habido problemas con la libertad de prensa, ha habido algunas restricciones. Graves no. Pero sí se han producido. Se han producido, yo diría, a través de las redes sociales, agresiones, insultos, un lenguaje descarnado en contra de determinados periodistas. Instaló una frase nada feliz que ahora la está dejando en el olvido, que es: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Porque... Bueno, eso se me recuerda, y usted, perdona que lo interrumpa. No, por favor. En Cuba tuvimos un general que se llamaba Genoveo Pérez. Sí. Él decía, a los periodistas se les pega o se les paga. Se les pega o se les paga. Así que me recuerda mucho eso, lo de Milei. Sí, por suerte, fue recapitulando, tuvieron una elección en la provincia de Buenos Aires donde fue derrotado y eso fue un llamado de atención y entendió que tenía que cuidar las formas, era sumamente agresivo con los que no Él es muy estaban. soberbio también, ¿verdad? Sí, tiene una actitud, tiene una personalidad volcánica, muy, muy espontánea, que eso lo ha ayudado a ganar las elecciones, porque la gente estaba cansada de los políticos tradicionales, pero por otro lado le genera dificultades. Pero yo diría que en los últimos 2, 3 meses ha comprendido. Se ha dosificado. Sí, se ha comprendido. No ha perdido energía, no ha perdido, que es tal vez una de las cosas más importantes, que es la vocación por avanzar y sacar a la Argentina de la Argentina populista, de la Argentina Y Alfredo, burocrática. se aprecian acciones concretas Sí. para fortalecer la economía, para que no hayan los baches históricos que a partir de mediados del siglo pasado Argentina empezó a padecer. Sí. El más importante logro que ha tenido el gobierno, que yo creo es un logro realmente espectacular y en corto tiempo, es bajar la inflación. La inflación hoy en la Argentina anda por alrededor del 2% mensual. Yo sé que para quienes están escuchando y viven en Estados Unidos o en distintos países de América Latina les parece demasiado. No, pero aquí también tenemos problemas con eso. Claro, No, pero no, 2% mensual para la Argentina es un número extraordinario porque hemos tenido... A mí me sorprende, se lo digo Claro, con hemos sinceridad. y yo creo que va a la baja. La inflación ha prometido el presidente que el primer trimestre del 2026 va a tender a cero la inflación. Pero esa cura para bajar la inflación ha sido muy dolorosa para las clases menesterosas. Como suele ocurrir, ha generado cierto nivel de enfriamiento de la economía. Han abierto la posibilidad de que haya inversores del exterior y han abierto a las exportaciones y a las importaciones en rumbo del plan que había anunciado, un rumbo capitalista, por supuesto liberal, y eso muchas veces a empresarios que no están acostumbrados a competir, que tenían una economía cerrada, le está generando dificultad y eso genera cierto nivel de desocupación. Estamos en ese momento de la transición económica donde los empresarios tienen que reciclarse, aprender a competir con los productos que vienen del exterior. Algo parecido ocurrió en Venezuela. Claro. Donde el proteccionismo dañó la capacidad productiva del país, seriamente. Claro. Bueno, ese es el momento en el que estamos en la Argentina. Yo digo que hoy, lo llevo al fútbol, los argentinos somos muy futboleros, Milei juega solo en la cancha, no hay liderazgo en la oposición. Eso le quería preguntar. La más potente es Cristina Fernández de Kirchner, que está presa por 6 años, que se le viene una causa gravísima donde le pueden llegar a dar
10 años más de prisión por corrupción y además está inhabilitada de por vida para ser candidata. O sea, no tiene competencia hoy Javier Milei. El principal enemigo es el Milei anterior, cuando él se ve al espejo. Si él se cuida, se modera y va generando, se va convirtiendo más en un estadista. Si él se para frente al espejo y se pregunta quién es el más talentoso, ahí se embarca. Exactamente, ahí tiene que tenerse cuidado, bajar los niveles de soberbia, y yo creo que ha despertado una gran esperanza en el pueblo argentino y ojalá lo logre, ojalá lo logre. Argentina es un país extraordinario, con muchas posibilidades que la política, sobre todo el populismo, sobre todo la izquierda, el peronismo histórico, lo ha hecho fracasar una y otra vez, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención en el caso argentino, y le digo esto porque hace unos días un amigo me decía, cuando el castrismo termine, porque se demorará, pero va a terminar. Sí, yo creo que estamos cerca, ojalá. Dios lo quiera que estemos cerca. Cuando termine el castrismo, me decía él, vamos a poder apreciar de que el castrismo va a sobrevivir por su capacidad populista. Y vamos a ver una Cuba con procesos y fenómenos muy parecidos a los que padece Argentina con el peronismo. Claro. Cosa que es posible, yo no lo descarto, creo que esta persona tiene mucha razón. ¿El peronismo en Argentina sobrevive, todavía sigue siendo fuerte, sigue siendo un peligro para la democracia? Sigue siendo fuerte, es el partido más importante que hay en la Argentina hoy, con todas estas dificultades que yo le estoy diciendo. Además, es muy fuerte en los lugares donde hay mayor pobreza, en los lugares del conurbano bonaerense. Han acostumbrado a la gente al clientelismo, a la dádiva, a recibir planes sociales sin nada a cambio. Han instalado una cultura, la peor cultura del no trabajo, del no sacrificio, de que el Estado te tiene que dar todo. Y bueno, va a ser muy difícil, tiene que pasar un par de generaciones para que se revalorice lo que nuestros padres, nuestros abuelos inmigrantes llevaron a la Argentina, que es la excelencia, el mérito, el trabajo constante, el crecimiento individual para hacer grande a un país. Sí, todavía tiene mucho poder, pero ya ha sido, yo diría, perforado en determinados lugares donde siempre ganaba, en el norte del país, en determinados lugares ya ha perdido varias elecciones. Quiere decir que eso también se está modificando, ¿no es cierto? Sigue teniendo poder, pero cada vez menos. Esa es la definición. Los famosos piqueteros, aquellos que mantenía y sostenía la señora Fernández, el kirchnerismo en general, ¿siguen teniendo vigencia o están totalmente eliminados? Bueno, otro de los grandes, yo recién le decía que bajar la inflación era uno de los grandes logros del gobierno. El otro ha sido mérito de Javier Milei y de quien hoy es una de las políticas más importantes, que era ministra de Seguridad y ahora se incorporó al Senado de la Nación, que es la doctora Patricia Bullrich. Ella ha sido implacable con los piqueteros, lo atacaron desde dos lugares. Primero, quitándole la posibilidad de entregar los planes sociales, porque ellos administraban los planes para la gente humilde. O sea, los que recibían la ayuda, administraban esa ayuda. Es increíble. Se hacían millonarios, me imagino. Por eso se hacían millonarios, casos de corrupción, y eran los que obligaban a la gente a hacer los piquetes, a cortar las calles, a manifestar todo el día para poder cobrar esos planes. Primer ataque exitoso, los llevaron a la justicia por casos de corrupción y les quitaron esa posibilidad. Los planes a la gente más necesitada siguen, pero los reciben directamente sin ningún intermediario. Y la segunda pinza... Perdón usted que no entendí eso. ¿Ellos mismos asignaban las cantidades y ellos mismos las entregaban? Claro, ellos mismos, los propios jefes de los piqueteros eran los que le entregaban. Eso fue producto del kirchnerismo. Incluso a dirigentes de ultraizquierda trotskista eran los que entregaban los planes. Se los corrió del medio como intermediarios y ahora no tienen poder de convocatoria porque la gente recibe lo mismo, el plan. Y el otro elemento que terminó con el piqueterismo, que ha sido terrible, es la seguridad. Firmeza con la policía, firmeza con la fuerza de seguridad. Las calles no hay contemplaciones. Las calles y las rutas no se pueden cortar. Sí puedes manifestarte, en democracia podés protestar, pero arriba de la vereda, en una plaza, en un estadio, no se cortan más calles. Yo diría que hoy casi que no hay más corte de calle ni corte de ruta. El piqueterismo como cultura ha desaparecido. Las veces que yo he estado en Argentina, creo que son 2 o 3 veces, no estoy seguro, he tenido la desgracia de que
mis vacaciones se han visto interrumpidas por esos piqueteros. Imagínense, Pedro, la gente que tiene que ir a trabajar, sí, que cobra un plus por presentismo en el trabajo y por llegar a horario y no puede llegar a horario, la gente que tiene que ir al médico, los estudiantes que van a la facultad. Lo que tiene una vida regular. Claro, lo que tiene una vida normal de cualquier ciudadanía, eso ha sido muy bien tomado por la sociedad, le ha dado un respiro, una tranquilidad, uno puede planificar su vida, ir al médico y decir voy a tardar media hora y no encontrarse con un piquete agresivos, muchas veces agresivos con la gente, violentos. Yo creo que inflación y seguridad ciudadana, seguridad civil, son los dos principales logros de este gobierno. ¿La corrupción? Bueno, la corrupción, comparada con el kirchnerismo, no hay nada, no se puede comparar porque yo digo que el kirchnerismo fue el tope. Nunca hubo en la Argentina, yo lo comparo solamente con el chavismo en Venezuela. Lo del chavismo en Venezuela, el latrocinio que se ha llevado el chavismo en Venezuela es descomunal. La única cosa parecida, me parece a mí, en América es el cristinismo, el kirchnerismo. Ha sido... yo le digo que Cristina es la ladrona de Estado más importante que ha tenido la historia, es la que más daño le ha hecho a la Argentina y que la que más daño le puede hacer. ¿Y cómo esa mujer todavía mantiene un campo popular a su apoyo? Sí, es increíble porque los militantes intelectuales, que su formación es, yo diría, de una neoizquierda, de un neomarxismo, tienen un fanatismo, se manejan con consignas y para ellos ella es una víctima que la persigue el imperialismo, el capitalismo, los periodistas, los jueces, pero los sectores más humildes pronto, rápidamente se van dando cuenta que en realidad han sido utilizados para un proyecto político y que no les ha cambiado la vida para nada porque no hubo inversiones, no hubo trabajo genuino, no cambió las condiciones sociales, así que todavía tiene ese apoyo de esos dos sectores, ¿no? Bueno, lo que usted acaba de decir de los intelectuales me toca muy de cerca. Porque ayer yo hice un programa para Radio Martí, que es una emisora del gobierno federal que transmite a favor del pueblo cubano en contra de la dictadura. Sí. Y la persona que entrevisto me dice, mira, Pedro, mientras los intelectuales en Cuba, 59, 60 y 61, estaban apoyando a Fidel Castro, el campesinado cubano se estaba levantando en armas contra Fidel Castro. Qué bárbaro. Bueno, suele ocurrir... Y perdone usted, y recuerdo que un campesino de esos, que se llamaba Agapito Rivera Milián, le decían el guapo. El guapo. Imagínese usted qué clase de personaje. Estuvo alzado 4 años en un llano, en contra del régimen. Fue herido varias veces en combate y 10 familiares fueron muertos o fusilados. O sea, un hombre extraordinario, ya falleció. Me dijo una ocasión que lo entrevisté. Mira, yo no tenía nada, yo era un campesino semianalfabeto. Pero cuando empecé a ver que al que tenía una simple bodega se la quitaban, yo dije, me están robando la esperanza. Claro. Esto hay que combatirlo. Y es muy bonito eso del pueblo argentino, más humilde, que esté en contra ya del kirchnerismo. Sí, está transformándose, obviamente, ha ido muy... Será lento, pero ahí toman conciencia. Y los intelectuales que todavía quedan, ellos han copado la academia, el mundo universitario, han copado, el mundo del medio de comunicación. La prensa también. Eso le iba a decir, los medios de comunicación. Yo me he peleado con viejos amigos que tenía durante mucho tiempo porque tienen una cerrazón mental, un negacionismo y siguen defendiendo ideas jurásicas, ideas de los 60, y son incapaces de decir que Cuba es una gerontodictadura, que Venezuela es una narcodictadura. No lo dicen. De hecho, en la última elección fue consagrado como senador por Cristina, por el kirchnerismo, Jorge Tayana, y un periodista le preguntó, ¿usted cómo define a Venezuela? ¿Es una dictadura? Y dijo, es una democracia con fallas. Eso generó un repudio generalizado. Un hombre que ha sido canciller, bueno, y además fue dirigente del grupo Montonero, digamos, del grupo de izquierda revolucionaria, ¿no? Así es. Ese es un punto importantísimo. Porque hay muchas personas que estuvieron en los Montoneros, en el ERP, pero tomaron conciencia de la realidad y han cambiado sus posiciones. Sí, bueno, de hecho la propia ministra Patricia Burrich, que yo recién le nombré, ella era muy joven,
no estuvo dentro de los grupos, yo diría, beligerantes, Más extremistas. armados, pero sí, ella en su juventud... Creyó y pensó en eso. Exactamente, y bueno, ella ha ido modificando y es una principal defensora de la democracia, de los derechos humanos, del capitalismo, ha hecho autocrítica de lo que fue, pero hay algunos que todavía siguen anclados en el pasado, ¿no es cierto? Yo conocí un jefe guerrillero en Venezuela, que tal vez usted lo conoció, que se llamó Américo Martín. Sí, conocido. Que ha fallecido. He leído. Muy conocido, un escritor fabuloso, dicho sea de paso. Era un narrador preciosista. ¿Tipo Teodoro Petkov o no? Fue de la época, no, eran de grupos separados, con una relativa rivalidad. Pero Américo Martín, Teodoro Petkov es otro de esa especie. Claro, lo pensé en eso porque... Pero Américo Martín yo lo conocí bastante porque fue mi amigo. Y me decía, nosotros nos equivocamos. Claro. Nos equivocamos, cogimos el camino malo. Y todos sus libros son denunciando la penetración castrista en Venezuela, denunciando la progresión de la clase intelectual y de los estudiantes venezolanos a favor del marxismo. Claro. Bueno, en Argentina no han sido muchos los que han dicho nos equivocamos. Algunos se han callado, se han dedicado a la actividad privada, fuera de la política. Algunos han reconocido el error y a contramano del pueblo, a contramano de la historia. Se escudan en que en los 60 y en los 70 había como una suerte de auge en toda América Latina de los grupos de izquierda no armada y armada también. Bueno, obviamente lo tomaban como un faro a Fidel Castro. Hay que recordar que Fidel Castro era quien pagaba a todas esas personas, claro, suministraba recursos y dinero a todos esos grupos. Pero me gustaría, si usted tiene tiempo, que hagamos un segundo programa sobre ese tema. Como no, lo que usted quiera, pero estoy a disposición. Muchas gracias. Vamos a seguir con la situación actual de Argentina y vamos a abordar esas crisis de los años 60 en temas históricos aquí con mucho gusto. En Opiniones. Alfredo, hay algo que a mí me llama la atención mucho de Argentina. Y es que el pueblo tiene un conocimiento político profundo, por lo que yo he podido apreciar. Tiene una clara conciencia, pero sin embargo, cuando se producen las elecciones, votan por quienes lo llevan al precipicio. Es extraordinaria, un analista político extraordinario. ¿Me equivoqué? No se equivocó para nada. Nosotros decimos muchas veces la gente humilde vota a sus verdugos porque hay son años de populismo, años de hacerle creer a la gente que el Estado proveedor, el Estado es el padre, el papá Estado que le tiene que dar todo a cambio de nada, de no tener ningún esfuerzo, ningún sacrificio, de no capacitarse. Son muchos años que se han instalado en la conciencia de la gente y cuesta mucho modificarlo. Pero se está modificando. El triunfo de Javier Milei hace 2 años en contra de todas las expectativas, nadie lo esperaba. Y además con mucho voto joven. Este es el dato, mucho voto joven, y ha ganado en muchos territorios donde históricamente ganaba el peronismo. Quiere decir que hay sectores humildes, sectores populares, de trabajadores y jóvenes que ya están viendo que han probado durante todos estos años este populismo irracional, que finalmente no les ha ayudado a cambiar la vida. Les ha dado dinero, lo ha convertido en clientes para que voten siempre lo mismo y no les ha permitido crecer. Yo en ese sentido coincido con su diagnóstico, pero soy optimista hacia el futuro. Creo que el dato clave del triunfo de Milei es ese. Sumo a su optimismo. El voto joven. Hay que aprender. Por supuesto. Hay que aprender. Ya pasamos demasiados años. Sí, hay que aprender. Así es. Otra pregunta le quiero preguntar sobre 2 mujeres en particular. Cómo no, con mucho gusto. Se habla aquí, al menos en la prensa aquí, se habla mucho de la hermana del presidente Milei. Sí, Canime. Pero yo conocí hace muchos años a la vicepresidenta de su país. Estuvo ahí sentado donde está sentada a la señora Victoria Villarruel. Sí. Estuvo aquí, hicimos 2 o 3 programas. Una mujer muy talentosa, muy dedicada. Yo le quiero preguntar, ¿es cierto de que hay un distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta? No solamente es cierto, es más que un distanciamiento. ¿Sí? Pero, mire, hace muy pocas horas, la vicepresidenta decretó
un aumento, bueno, las cifras no tienen peso, pero lo que fue de 500.000 pesos para cada uno de los empleados del Senado. Cuando el gobierno nacional está tratando de achicar, de ser cuidadoso en el gasto, ella... ¿Y un vicepresidente tiene esa autoridad en Argentina? Para el Senado, solamente porque ella es la vicepresidenta dirige el Senado. Sí. Entonces, para todos los empleados, los que son efectivos, permanentes y los temporarios, les dio un aumento de 500.000 pesos. Una medida que Javier Milei considera populista, demagógica, prácticamente no se hablan, solo algún pequeño detalle protocolar. Se han distanciado muchísimo, es una verdadera lástima porque coincido con su... Es una mujer talentosa y con coraje. Y con coraje, ella ha enfrentado todo lo que ha pasado en la década del 70, tratando de que la justicia en la Argentina sea más equilibrada. No, que la justicia en Argentina, al igual que en Chile, ha tenido una sola cara. Exactamente, exactamente. Ella ha peleado mucho por eso, es una mujer preparada. Yo creo que ella tiene un pensamiento, yo diría, menos liberal que sí, ella es una mujer conservadora. Más nacionalista, más conservadora, ¿no? Pero absolutamente honesta, no se le conoce ningún caso raro de corrupción. Pero bueno, Javier Milei, esto él no lo dice públicamente, se lo comenta usted, a sus amigos, de su gente de cercana, le ha dicho que sintió que Victoria Villarroel lo quiso traicionar, que a poco de andar el gobierno ya empezó a tejer algún tipo de alianzas porque pensaba que el huracán Milei se iba a caer, no iba a poder continuar y que ella iba a poder acceder a... Bueno, déjeme decirle que... No sé si es cierto, pero eso es lo que él dice. Algunos acá, entre ellos yo, pensábamos que se ahogaba. No, por supuesto, muchísima gente, porque era un outsider demasiado, no tenía partido político, no tenía ningún intendente. Y era demasiado estentorio, Alfredo. Claro. Para mi gusto era demasiado estentorio. Seguro. Bueno, pero eso ha sido uno de los secretos del triunfo. La gente lo votó porque lo vio distinto, Es que el que conozca al electorado puede darse 1000 golpes en el pecho. Exactamente. Los electores de verdad que no hay quien los comprenda. Exactamente. Bueno, con Villarroel pasó eso. Dicen en el entorno de Milei que Victoria Villarroel ya al poco de andar el gobierno lo empezó a trabajar para traicionarlo. No lo sé, no me consta, pero es lo que ellos dicen. Y no tiene vuelta, en ese sentido... Hay una ruptura completa. Una ruptura completa. Yo creo que se mantiene institucionalmente, pero no hay casi ningún tipo de relación. Primer tema. La hermana de Milei es cierto que tiene tanta influencia. Sí. Es impresionante, yo diría la influencia personal, humana, intelectual, afectiva que tiene Javier Milei con su hermana. También algunas biografías que se han escrito sobre Javier Milei cuentan que él tuvo muy mala relación con los padres. Alfredo, se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se lo dejo para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Muchísimas gracias por haber estado acá. Un gustazo. Para mí un placer. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía, por compartir con nosotros parte de su tarde del domingo. Les esperamos el próximo domingo y como decía José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, un gustazo, Pedro.